Hola, soy Ernesto y estás escuchando Adultos, pero no mucho. Buenas tardes, familia. Yo hoy grabo por la tarde, pero vosotros me podéis escuchar cuando queráis. Por la mañana, al mediodía, por la madrugada si tenéis insomnio. O sea, lo importante es que escuchéis el podcast. Espero que hayáis tenido una semanita estupenda y que las cabezas estén bien. Y que aún no hayáis gastado mucho porque todavía queda lo gordo de Navidad. Y con la mala suerte que tenemos, pues mira, tampoco nos va a tocar la lotería este año. Hace unos días iba en el coche y en el coche es donde yo pienso, ¿no? El coche es mi momento de paz en el que lo único que tengo que hacer es conducir y escuchar música, así que de vez en cuando pues me da por pensar y oye, salen buenas ideas de ahí. Y empecé a recordar a pues a algunos amigos que hace bastante tiempo que no veo y llegué a la conclusión de que es que puede que no vuelva a verlos en mi vida. O sea, hay mucha gente que en algún momento ha formado parte de mi vida y que puede que no vuelva a ver. Y la verdad es que pensar en esto pues me dejó un poquito desubicado. Fue como un choque de realidad, ¿no? Y me dejó un poquito triste también. Porque han sido personas con las que he vivido cosas guays y que han estado en momentos importantes. O que hemos convivido y hemos estado el uno en la vida del otro durante bastante tiempo. Y que bueno, que por la distancia o por la vida en general, cada uno pues ha cogido su camino y por desgracia no hemos vuelto a coincidir. Hay personas que me dicen que, bueno, que las amistades importantes hay que cuidarlas, que las relaciones hay que trabajar por mantenerlas, pero es que hay personas, entre las cuales me incluyo yo, que tendemos a disociar bastante. No es que no nos importen estas relaciones, pero cuando no están en nuestra realidad más inmediata, es como que automáticamente pasan a un segundo plano. No por importancia, no por nivel de cariño, o sea, nada de eso. Simplemente, pues, que las vivencias que hemos tenido hacen que nuestro cuerpo pase de una pantalla a otra y se centre en la realidad que en ese momento tiene y en las personas que, pues, con las que nos movemos en esos días, ¿no? Nos centramos mucho en esas relaciones, creamos rutinas, lazos nuevos con otros círculos y mientras vivimos esto, es como que esas otras realidades o esas otras personas, pues ya pueda ser nuestro pueblo de siempre, nuestros amigos de toda la vida, automáticamente como que pasan a ser algo más secundario, algo que no está en nuestro día a día y por ende pues cualquier interacción que tengamos con ellos no va a afectar a nuestra realidad inmediata. Sé que suena horrible, sé que suena muy frío, pero es una realidad que cada vez veo en más personas. Y como decía, pues yo soy una de esas personas. Y para explicarte un poquito mejor esta teoría absurda, os pongo en situación. Mira, yo en algún otro episodio es verdad que os he contado que soy una persona bastante sociable. Pues bien, por suerte he podido vivir experiencias en diferentes partes del mundo, he vivido en diferentes sitios y he hecho muchas amistades, he tenido a gente muy importante con quienes he compartido cosas que me han marcado bastante y muchas de esas personas, a muchas de esas personas no las he vuelto a ver desde entonces. De pasar de vernos diariamente a ni siquiera, pues, no sé, ni siquiera estar en la misma zona horaria. Yo soy de un pueblo de Cádiz, por si no se nota en el acento, y tengo aquí como mi base de todo, ¿no? Mis amigos de siempre, mis amigos de ahora, mi familia, que aunque los tenga un poco desperdigados por España, siempre acabamos teniendo el pueblo como punto de unión, ¿no? En momentos importantes. Pero he vivido en muchos sitios, en diferentes momentos de mi vida, y ahí he creado lazos. Han nacido relaciones, personas en las que pues me he podido apoyar en momentos más complicados, o gente pues con la que me lo he pasado estupendamente. Yo la mayoría de mis años universitarios los pasé en Sevilla. Durante esos dos primeros años, obviamente, pasaron por mi vida muchísimas personas con quienes compartí momentos importantes. Bueno, en general, muchas personas que de una manera u otra me aportaron, ¿no? Con las que creé algún tipo de lazo de familiaridad. O sea, vernos diariamente, considerarles rutina. O sea, que estaban ahí, no me planteaba que no estuvieran. Pero al tercer año de carrera me mudé a Madrid y también viví un tiempo allí y me pasó algo parecido. Pero me atrevería a decir que de manera bastante más intensa, porque al estar más lejos de casa lo vivía todo con un nivel de profundidad distinto. O sea, las relaciones que formaba eran
un poco más importante, a lo mejor no llamarlo importante, pero lo que decía, un poco más profundas, ¿no? Porque esas personas eran las únicas con quienes hacía vida, o sea, las únicas en quienes me podía dejar caer cuando tenía días más complicados, con quienes hacía planes diariamente, pues ya fuese para salir, para estudiar, para tomar un café. Madrid se convirtió como en el primer sitio en el que sentía que había empezado una vida más independiente. Porque cuando vivía en Sevilla, es verdad que al estar cerca, cada poco tiempo estaba de vuelta en casa de mis padres. O sea, no sentía Sevilla como una vida independiente, sino como un complemento más de mi rutina. O sea, podía vivir perfectamente ambas realidades. Pero con Madrid no. Con Madrid sentía que solo vivía la realidad de Madrid, que la del pueblo, la de casa, me la estaba perdiendo. Estaba como congelada en un segundo plano. No iba a los eventos familiares porque no estaba, me perdía los chimorreos de mis amigos, porque estaba tan centrado en lo que vivía en ese momento, en Madrid, que esa es mi nueva realidad. Mis estudios, mi apartamento, mi gente de allí. Por suerte también tenía a mi primo allí, así que era como si tuviese un trocito de casa conmigo todo el rato. Pero fue en ese tiempo, en Madrid, cuando por primera vez tomé conciencia de que mi vida se podía separar de la que siempre había sido mi realidad hasta entonces. Lo que era el pueblo más un complemento, ¿no? Que en ese caso pues era Sevilla, que era lo primero que yo empecé a conocer como algo más. Y es verdad bueno, que de vez en cuando la morriña aprieta y que echamos de menos porque somos personas humanas que sienten y padecen, pero es como que automáticamente aprendí a disociarme de lo que había conocido hasta ahora, de lo que consideraba que era mi única realidad, y empecé a centrarme en lo que estaba viviendo en ese momento. Al tiempo, después de Madrid, pues volví a Sevilla y la rutina eh, debería haber vuelto a ser la misma. Podría compartir ambas realidades, pero ya lo hacía con otras sensaciones, ya lo experimentaba con otro nivel de apego diferente. Cada vez mucho más separado de lo que no tenía presente en ese momento, mucho menos ligado a quienes no estaban en ese momento conmigo, compartían mi realidad más inmediata. Empecé a salir más, a conocer más el entorno en el que vivía en ese momento, cosa que no había hecho durante los 2 primeros años, porque para mí era como si no fuese necesario, ¿no? En ese momento no lo había sido. No necesitaba crear una vida en un sitio porque tenía mi vida de siempre en el pueblo, con mi gente, y mi única cosa complementaria pues era ese piso que compartía con amigas, la universidad, mis estudios, pues de vez en cuando salir a tomarme un café o por la noche raramente, pero nada más profundo, nada más allá de... Al volver de Madrid, pues las sensaciones eran diferentes. Había aprendido a profundizar en lo que estaba viviendo y como consecuencia era mucho más despegado con aquello que no tenía ahí en el momento. Pues ya fuese mi pueblo, ya fuese mi familia, mis amigos de siempre, o incluso la gente con la que el año anterior había hecho vida en Madrid. Empecé a pasar más tiempo en Sevilla, espaciaba más veces las bajadas al pueblo, me adentraba más en conocer dónde vivía en ese momento, en conocer gente que saliese de mi rutina piso, clase, clase, piso. Y cuando terminé la universidad, eh, di un salto más y me mudé a Estados Unidos. Durante los primeros meses, pues obviamente me movía en un ratio más limitado porque seguía teniendo la sensación de que Estados Unidos solo era ese complemento de mi vida que realmente estaba en España. Pero con el tiempo acabé haciendo de aquello mi nueva realidad, creando lazos profundos con las personas que conocía, moviéndome por el país, teniendo mi base en otro sitio que ya no estaba en España. Cuando vivía en España mi base era mi pueblo de Cádiz. Pero es que luego en Estados Unidos mi base era un pueblo de Nueva Jersey. Cada vez que viajaba o pillaba aviones, la vuelta era Nueva Jersey. Si pedía paquetes de Amazon, la dirección por defecto estaba en Nueva Jersey. Cambié de realidad, cambié de idioma y aprendí muchísimo sobre mis límites. Aprendí a expandir mis límites, a crear nuevas realidades. Que no todo era lo que había conocido hasta ahora. Viví allí y mientras lo hacía pensaba que mi vida en España estaba congelada, ¿no? Que cuando volviese todo iba a estar igual y que nada había cambiado. Toda mi atención en ese momento pues la tenía en mi día a día. Mi trabajo, mi coche, pasar por el drive-thru de Starbucks todas las mañanas cuando volvía del gimnasio, ir a la universidad por las tardes, quedar con mis amigos los fines de semana en Manhattan. O
sea, tenía una vida totalmente nueva y la que conocía, que estaba a miles de kilómetros y a 6 horas de diferencia, estaba congelada, ¿no? Estaba pausada. Y en aquel entonces, aunque existían las redes sociales, no teníamos esa inmediatez que tenemos ahora para mandar audios de WhatsApp todo el rato o hacer FaceTime al momento. O sea, entonces, en aquel entonces establecíamos horas para hacer Skype. Pues porque teníamos horarios diferentes y porque cada uno tenía su vida en la otra punta del mundo. Y toda esta situación me forzó a pues a no seguir, a no poder seguir el hilo del día a día de lo que pasaba en las vidas de mi gente de siempre, ¿no? Al otro lado del charco, porque era imposible. Y por ello, lo que sí que podía hacer era centrar mi atención en lo que sí tenía en ese momento. Pues en el idioma que hablaba, en las tradiciones y las costumbres nuevas que iba conociendo, en el tipo de interacciones, ¿no? Y la forma de relacionarme con la gente que era totalmente diferente a la que había conocido hasta entonces. La vida me forzó a despegarme y me dijo, esto es lo que hay. O te haces a lo que estás viviendo o te pasas el día echando de menos y pensando en qué estarán haciendo en tu casa. Y es que eso no es sano. No era una buena opción. Y es como que mi cuerpo decidió por mí. Mi cabeza eligió qué hacer de manera automática. Y todo esto pues me lleva a que hace unos días cuando iba en el coche pensando en esos amigos a los que hace años que no veo, pues obviamente se me pasa por la cabeza el típico, oye, ¿por qué no habré ido a visitarles? ¿Por qué no habré mantenido más el contacto? ¿Por qué no habré hecho por vernos más, ¿no? Por saber de sus vidas. Y es que no podemos vivir del recuerdo. O sea, no podemos estancarnos en lo que ya no está o en lo que en ese momento no afecta a nuestra realidad más inmediata. No podemos pasarnos la vida pensando en lo que no es o en lo que no está, porque entonces nos estamos perdiendo lo que sí que estamos viviendo. Que obviamente no hay que ser extremista. O sea, que no hay que cortar lazos y olvidar, eso no. Pero tampoco tenemos que sentirnos mal por perder el contacto o por estar cada vez menos en la vida de personas que antes estaban en tu día a día y ahora no. Porque tu vida va evolucionando y la de otras personas también. Que no te pienses que estas otras personas van a estar en una esquina esperando y pensando, ay, que ve que no me escribe. Que puede que sí, que en algún momento, pues como lo que decía antes, que la morriña aprieta y echamos de menos, ¿no? Y rememoramos y nos preguntamos qué será de esa persona, del lugar en el que viviste. Pero es que así es la vida. O sea, tenemos una. Y 24 horitas al día. Y si os pasa como a mí, que por X razones, pues habéis vivido en diferentes sitios o habéis creado relaciones y lazos con muchísima gente, es imposible poder mantener el contacto con todo el mundo o estar al tanto de lo que pasa en la vida de todas esas personas. O incluso querer volver a todos los sitios en los que has vivido cosas estupendas y has sido feliz. Nos pasa, por ejemplo, con los viajes. Hay veces que hay un viaje que nos flipa, un lugar que nos encanta, y siempre decimos eso de, ay, tengo que volver. Pero es que sabes que no lo vas a hacer. Porque tenemos un tiempo limitado y en la mayoría de los casos preferimos seguir viviendo y conocer nuevas cosas a repetir lo que ya ha pasado. A veces por miedo a que no sea igual que la última vez, pero a veces porque queremos seguir creando recuerdos nuevos. Todo esto puede quedar muy justificado, muy bonito. Puede que quienes compartáis esta sensación, ¿no? que os he contado, pues digáis, oye, es exactamente lo que me pasa a mí. O quienes nunca os lo hayáis planteado, que penséis a lo mejor en estas personas que son un poquito más despegadas y entendáis un poquito mejor. O incluso estáis pensando, mira, esto es una gilipollez y una manera más de justificar que sois unos putos egoístas. Que todo es válido. O sea, yo no estoy aquí para decirle a nadie cómo tiene que pensar. Pero es verdad que de todo esto yo también saco algo pues muy negativo, que yo al menos intento trabajarlo, y es que ya no me hace falta que esté a miles de kilómetros de distancia o en diferentes zonas horarias, porque a veces me pasa que me centro tanto en el día a día que paso a segundo plano todo aquello que no afecte directamente a mi realidad más inmediata. O sea, es algo que hablo a veces con amigos que no siempre me entienden, pero cuando alguien conoce esa sensación, casi siempre da la casualidad de que experiencias previas muy parecidas a las mías. Que la vida, pues en algún momento, lo forzó a tener que centrarse en nuevas realidades porque mantener dos o tres realidades a la vez era complicado, ¿no? Y a día de hoy puede considerarse bastante egoísta vivir únicamente
centrado en lo que tienes enfrente de las narices y que involuntariamente no prestemos atención a otras cosas que sí que tienen importancia. Pero como no tienen nada, no tienen que ver contigo o con lo que te está pasando en ese momento, si alguien no te lo recuerda, se te olvida. Te hablo de, por ejemplo, yo qué sé, estar pendiente en temas médicos de alguien importante para ti, o tener que recordar que tienes que preguntarle a tal persona cómo le fue el examen o la entrevista de trabajo. O sea, no es que no te importen esas personas, es que en tu lista mental involuntaria de cosas que tienes que hacer, esas no están marcadas como prioridad. Y a no ser que te lo apuntes en rojo y subrayado, no lo vas a recordar. Porque tu cabeza funciona así ahora. Porque por mucho que le cueste a la gente creerlo, funcionamos de una manera diferente. Tenemos un desapego que hemos instalado en el cuerpo, pues a lo mejor a modo de supervivencia. Algo bueno que tiene nuestra generación son las redes sociales, que sí, que tienen millones de cosas malas, pero también tienen algo bueno que a mí me ayudan mucho en esta situación en concreto. Y es que puedo seguir manteniendo el contacto con gente a la que hace años que no veo. Ver cómo les va la vida, si han tenido hijos, si se han casado, si se han mudado a otro país, si siguen en el mismo sitio en el que yo los conocí. Que no es lo mismo que hablar con ellos directamente y preguntarles cómo les va, o verles o tal. O sea, que vale, que me lo creo, que ok. Pero es que la alternativa es no saber absolutamente nada de ellos. Así que sí, puede que no vuelva a ver a muchas de estas personas que considero cercanas. Puede que no vuelva a ir a los sitios en los que fui tan feliz. Pero es que no pasa nada. O sea, vamos a seguir viviendo cosas nuevas, conociendo a otras personas y el ciclo va a seguir siendo el mismo. Vivir, echar de menos de vez en cuando y volver a vivir. Pero, aunque, como decía, en parte esta disociación esté medio justificada, también tenemos que trabajar un poquito las prioridades, fuera de lo que tenemos frente a las narices. Si nuestros padres viven lejos, pues a lo mejor nos tenemos que poner alarmitas en el móvil para que nos recuerden que de vez en cuando tenemos que hacer una llamadita. Si nuestra mejor amiga, a la que hace un tiempecito que no vemos, pues ha sido mamá o ha conseguido el trabajo de su vida, pues a lo mejor nos tenemos que señalar en rojo y subrayado en el calendario un FaceTime con ella o mandarle algún mensajito. Una charlita. Que aunque a nuestra cabeza se le olvide de vez en cuando que esa realidad no es la que tienes delante y por ende no es la que te afecta inmediatamente, sigue siendo importante que estemos presentes. Porque a lo mejor para esas otras personas tú sí que eres su realidad más inmediata. Así que no sé, yo creo que, bueno, es algo que a mí me pasa, es algo que a algunas personas que conozco también le pasa, que nos dicen que somos unos despegados. Y mira que yo soy una persona súper sociable, súper cariñosa, muy familiar, pero soy muy despegado. Y lo reconozco. Reconozco que me cuesta estar pendiente de ciertas cosas que pasan en la vida de las personas más importantes de mi vida. ¿Por qué? Porque me centro tanto en mi semana, en mi día a día, en mis quehaceres, en mis obligaciones, en tengo que trabajar, o tengo que ir a entrenar, o tengo que comprar tal, o tengo que tal, o tengo que cual, que a lo largo del día me olvido de esas prioridades. O sea, me olvido de poner alarmitas. Y creo que, en mi caso, el haber vivido estas experiencias que os contaba antes, a modo de supervivencia, no sé, mi cabeza ha hecho como... Me ha dicho, oye, céntrate en esto porque esto es lo importante. Pero claro, con un matiz. Y en este caso, pues yo creo que por la vida somos más o menos despegados y creo que no deberíamos serlo tanto. Y si nos cuesta, como en mi caso, pues hay que trabajarlo. Y para eso tenemos unos calendarios perfectos en el móvil, unas notificaciones maravillosas y unas alarmas que suenan horriblemente mal, pero son muy necesarias. Así que hasta aquí la chapa melancólica e intensa de la semana. Creo que hasta la fecha ha sido el episodio más largo y más personal que he compartido con vosotros, pero por eso creo que es tan importante. Porque a veces damos cosas por hecho, yo el primero, que pues no sé, deberíamos resaltar un poquito, comentarlas o replantear. Me encantaría saber qué opináis, si os suele pasar, si habéis tenido
esa experiencia con alguien que de un momento a otro se ha alejado mucho por X razones. Obviamente mi experiencia no es la realidad de todo el mundo, ni tengo la verdad absoluta, pero oye, si creamos conversación de ello, pues para adelante. Y con esto y un bizcocho, agradecer otro miércoles más la charlita de la semana, que a partir de ahora le voy a llamar la chapa de la semana, que a mí me sirve de terapia y es más barato. Así que gracias por el ratito, por compartir el cafelito conmigo, llevarme en el coche de copiloto. Como siempre, eternamente agradecido. Así que nada, nos vemos, gente.